más adelante. No sale mucha regalía, profesores. Bueno, ahí nada más nos compró una torta de tamal. Sí, entonces así fue las circunstancias como les he Profe, comentado. antes de que empiece su clase, tengo una duda Adelante. y me estuve acordando. Bueno, es con respecto a la tarea, lo que vamos a entregar esta semana que viene. Bueno, creo que esa clase, ahora sí que creo que no estuve, algo de que decía aquí, que de algo de, déjeme ver qué es, método Salomón. Ese método, me acuerdo que me lo dijo, pero como que no ya lo estuve buscando y dije, ay, ¿dónde? Y lo estuve buscando, profe, pero me sale lo del rey Salomón y creo que no es, ¿verdad? Al menos que seas judía, profesora Gaby, Sí, digo, pues al menos que sea eso, sí, pero dije, creo que eso no es. al menos que quieras ir a visitar el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que precisamente fue construido por el rey Salomón. Pues pero yo creo que no, ahorita no tenemos ganas de ir. No, y más con estas enfermedades, ¿no? En efecto, Pues sí. ese método, existe una profesora llamada Guille Salmón. La profesora Salmón es una profesora inglesa, es experta al igual que Julio Almenara. ¿Se acuerdan que hemos visto autores en sistema a distancia para el aprendizaje? La profesora Guille Salmón te brinda 5 pasos de cómo debes tú abordar una plataforma tecnológica. Recuerden bien que nuestra materia no es precisamente que nosotros estudiemos software como ingenieros en sistema, sino estamos estudiando cómo llenar de contenido las plataformas educativas. Entonces, la actividad que les puse es que ustedes me van a dar una alternativa, una propuesta de un diseño instruccional, que al final de cuentas es eso, o repositorio pedagógico, como se conoce. Entonces, por ahí puse a la profesora Guille Salmón. Te recomiendo, profesora Gaby, que busques su libro E-Actividades, así se llama el libro de la profesora Guille Salmón. ¿Cómo dijo el libro? E-Actividades, E-Actividades. Ajá. Así se conoce el libro de la profesora Guille Salmón. Es una experta en tecnología educativa. Que ahora, déjeme decirles algo, no me quiero meter en harina de otro costal, pero déjeme decirle que ahora que ahorita lo vamos a ver el tema curricular, ahorita va a ser prácticamente muy difícil el regreso en su totalidad al aula de clases con el semáforo naranja. Claro, eso del semáforo es un relativismo, seamos honestos. ¿Quién toma la decisión, quién qué semáforo está y en quién? Eso es realmente no es certero. Pero sin embargo va a ser muy dificultoso porque, bueno, envío a mi hijo a la escuela o no, pero dese cuenta, jóvenes, ustedes, nosotros, estamos ya cansados, profesor, y ya estamos hartos. Y ese es el problema de que anteriormente había esa línea delgada y se cuidaba la independencia de la educación a distancia. Pero como todo se fue ya a distancia, ya los contenidos están desgastados, las tareas están repetitivas, ya no hay novedad. Ujú. Entonces necesitamos una propuesta y yo creo que la profesora Guille Salmón nos puede dar alternativas interesantes. ¿Se acuerda que vimos el libro Dale la vuelta a tu clase? De Ujú. videos cortos, interactivos. Todo eso es para contribuir, para que ustedes, porque estoy seguro, señorita Brenda, que tú seguirás impartiendo clases en línea más allá del 30 de agosto, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, porque recuerden que se desgasta la pedagogía, tanto uso, termina molida totalmente, demolida también. Entonces, profesora Gaby, recomiendo actividades de la profesora Guille Salmón. Ya si quieres ir a Jerusalén, te recomiendo las rutas del rey Salomón y pues ve por ahí a... Todo eso. No, pues es que ahorita me pasaba lo del rey Salomón. Dije, ¿para ¿Sabes, dónde parto? ¿O cómo lo parto? ¿A la mitad? sabes en qué fecha fue, Gaby? Fue, ahí sí te ayuda, es del 5 de junio. Ajá, ajá. En esa fecha, pero si quieres al ratito te mando foto, Bueno, sí, ¿vale? sí, porque creo que creo que no, esos días no estuve, creo, porque me había comentado el maestro algo Sí, así, y desde cuándo estoy que le voy a preguntar y le voy a preguntar y se me ha olvidado. sí, Pero ahorita te mando la foto.
Sí, gracias. Sí, sí, está bien, profe, gracias. Sí, nada más apóyense, profesores, entre ustedes. Espero que no sean enemigos. Dense la mano unos con otros y pues, ahí alguna didáctica, pues. Es claro que pues no es nada fácil, pues esta tentativa, pero pues adelante, profesores. Muy bien, profesora, te doy la bienvenida, profesora Gaby, señorita Brenda, es bueno que estemos ya aquí. A ver, déjeme, es que aquí creo que esto, permíteme tantito. Ya sé, aquí está. Ok, ahora sí ya estamos. Ahora sí. Bien, le doy la cordial bienvenida a su compañero, colega, espía, no sé qué categorías te puedo dar, profesor Daniel. Bienvenida a esta tertulia de evaluación curricular. Bienvenido, profesor. Gracias, buenos días, bueno, buenas tardes. Ya a las 12:19 ya y bueno, y aparte que llegué tarde como siempre, ¿verdad? Para que No, no perder la costumbre. ya ves que No, ¿cómo están? todo bien, profesor Daniel. ¿Cómo sigues de tu salud? Ya ves que habías dicho que te había caído mala costilla. O no sé si Sí, fue la costilla de Adán, ya no me quedó claro esto. no, fue la de Thalía. No, todo bien, ya ahí la llevamos. Aunque con puro champiñón, las otras, las setas, espinacas, bueno, ya ya hasta me están gustando, creo. No, y fíjate, profesor Daniel, que mi esposa me ha dicho también varias veces, hay que comer verduras, ¿no? Porque eso favorece al cuerpo, los órganos y demás. Y pues uno, bueno, yo considero aquí entre nos, profesor Daniel, uno como hombre es un poco necio, ¿no? Entonces Sí, uno trata de un pollito, por ahí unas costillas, pero al final de cuentas son grasa y la obesidad es peligroso, más con la enfermedad sí, que estamos ahorita viviendo, profesor Daniel. sí, está feo ahorita esto de las enfermedades, los triglicéridos, los colesterol. No, hombre, y lo bueno es que no llegué ¿cómo se llama la otra? A la diabetes, la diabólica. Está Lo bueno, peligroso eso, sí, profesor. sí, pero pues ahí la llevamos. Ujú. Sí, totalmente. Y lo que se pretende es que prolonguemos la vida, ¿no? No sé ustedes, Sí, pero yo le he dicho a mi esposo, yo quiero llegar a los 100 años, ¿no? Ya un órale. filósofo consolidado, ya hablando solo, ¿no? Pero un filósofo consolidado ya a los 100 años, ¿no? Entonces, Sí, más, bueno, profesora Gaby, profesor Daniel, ustedes pues ya tienen hijos, ¿no? Entonces, hay que ver por ellos también, ¿no? Yo creo sí, que un poco lo que es el egoísmo ya no cabe cuando uno tiene hijos, me imagino, ¿no, profesor Daniel? sí, es correcto. Sí, sí, sí. Excelente, profesores, muy bien. Les envié por ahí sus calificaciones, excepto y haciendo el apostillado. Profesora Gaby, por ahí te escribí en la plataforma. Debes por ahí algunas actividades. Ya ahorita ya pude generar tu calificación, pero por ahí te faltaba un análisis de caso, profesora Gaby, y unas actividades. No, los mandé todos, profe. En un día los mandé los tres. ¿Sí? A lo Sí, sí mejor a lo mejor están lo los enviaste tres. en una sesión y ahí enviaste el Word, las Mm, 3 respuestas, ¿no? no, en cada una de las materias, en cada uno ahí la subí. Que lo voy a revisar. De Ujú. hecho, ya tengo tu calificación otra vez, profesora Gaby. Me escribes al Sí. correo y te envío, profesor Daniel, te escribí por ahí tu calificación. Sí, gracias. Recuerden bien, profesores, que hoy ya estamos ya viendo nuestra materia de evaluación curricular. Ya de hecho casi vamos a terminar y espero que esta materia sirva para buscar alternativas, para buscar nuevos caminos de cómo verificar, porque al final de cuentas eso, verificación cuantitativa y cualitativa de cómo hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Recuerden que la evaluación tiene sus inicios en fábricas, en empresas, ha venido salpicando al ámbito educativo y nos ayuda, una buena evaluación nos ayuda para saber cómo vamos caminando, qué fortalezas, qué debilidades tenemos que ir mejorando y si es fortaleza, perfeccionándolo un poco más.
El día de ayer estaba yo viendo el periódico Reforma y estaba yo viendo una de estas, ya ves que el presidente Obrador tiene exceso de política, porque todos los días tenemos que chutarnos sus mañaneras, ¿no? Hasta suena como albur la mañanera, pero lo comenta. Entonces estaba yo escuchando uno de los informes de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, que recuerden que no es la primera mujer dentro de la SEP, ya anteriormente Josefina Vázquez Mota, la administradora egresada de la Ibero en el tiempo de Felipe Calderón, que ahí no se hizo nada tampoco. Entonces, el nuevo reto, recuerden que cada sexenio en México vienen nuevos retos, no solamente el reto de acrecentar el alfabetismo y evitar el analfabetismo. La cuestión aquí es que viene también ciertas disilusiones sociales. ¿Qué significa esto? El ámbito laboral, el ámbito de adquisición económica. Sabemos muy bien que se trabaja mucho y muchas veces no se adquiere lo necesario para poder vivir. Por ejemplo, el tema de las rentas en México. Me acuerdo cuando un tal Aristóteles, no el filósofo griego, este hombre, un tal Aristóteles por ahí y demás, unos de la SEP, junto con el antiguo Esteban Montezuma, sacaron precisamente para invitar, ponerles lo que es los libros de texto gratuito, las imágenes, los diseños, los gráficos, y no iban a pagar. Entonces la gente decía, bueno, ¿cómo pago mi renta? ¿No? Entonces, esa es la vivencia que vivimos todos los días. Entonces yo leí la Secretaría de Educación Pública tiene un gran reto, porque el reto es en qué condiciones están las instituciones educativas hoy en México en pleno COVID-19. Se habló de las escuelas públicas. ¿Qué pasa con las escuelas privadas? Esa es la primera variable. Segunda, la propuesta de la Secretaría de Educación Pública es que el profesor realice ese método que ya lo conocemos, educación personalizada. La cuestión es que ustedes, que son expertos en educación y yo también, al igual en filosofía, ¿cómo podemos dar una educación personalizada si tenemos grupos de 60, 70 alumnos? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? ¿No? Eso sería como la segunda variable que invita. La tercera variable es que el profesor vaya a las casas de los alumnos, esa es la otra propuesta, y haga visitas guiadas pedagógicamente. ¿Por qué razón esto? Porque aprende en casa, al final de cuentas son descripciones, instrucciones que no tienen tanta viabilidad realista pedagógicamente. Inclusive hay mucha movilidad social, el niño tiene que acompañar a su papá al trabajo, sin fin, no hay luz, no hay nada. Entonces, esos son los retos que vienen para este 30 de agosto. Ustedes que tienen hijos, señorita Brenda que das clases, van a ver este tipo de tentativa. Ahora bien, hay que preguntarse, ¿cuál es el papel de la evaluación curricular ahora en esta etapa? ¿Qué se va a evaluar? Lo que sí es que antes del COVID-19, antes de que se avisara en diciembre del 2019, vino precisamente ese dificultad, porque anteriormente ya existía ya un rezago educativo en México. ¿Se va a acrecentar un poco más? Sí. ¿Cuáles son las alternativas? Muy difícil. Estaba yo, hace también unos 4 días, estaba yo leyendo los tabuladores que le pagan a un docente de educación pública. Revisé los tabuladores. Y claro, claro, hay grados, ¿no? Hay como categorías de los docentes, entre 4,000, 5,000 al mes. Hay también, por ejemplo, un director de secundaria está facturando al mes unos 20,000 pesos, ¿no? Y claro, dan prestaciones, ya lo hemos comentado, por ahí comentaste, señorita Brenda, de las prestaciones, etcétera. Entonces, la evaluación no puede existir si no existe evidencias. Si no hay evidencia, ¿qué se evalúa entonces? Por lo tanto, eso es precisamente lo que quiero que ustedes vean. Entonces, hoy vamos a revisar a la profesora, ya vamos en la etapa final, profesora Gaby, con la profesora Marta Casarino Rato,
en diseño y evaluación curricular. Haciendo un poco de pauta en esto, evaluación curricular, en efecto, es un instrumento pedagógico que sirve para dar, como decía el propio David Stoffoli, también lo comentó Michael Scriven, por ahí creo que lo citaste, profesor Daniel, cuando vimos a los teóricos de la pedagogía curricular, siempre nos ayuda para tomar decisión, ¿no? Entonces, eso es importante y ahorita vamos a ver alguna tentativa. Pues muy bien, ese es el marco presente de nuestra educación en México. Hay que ver cómo estamos en movimiento, pero además también las acreditaciones están paradas. ¿Qué tipo de acreditación? ¿Cuántos profesionistas, profesora Gaby, están esperando su título profesional, su cédula profesional y no está todavía? Llamas a la SEP, yo lo he intentado también, claro, yo no debería llamar a la SEP, pero lo hago a veces y nadie contesta. Entonces, esos procesos es precisamente lo que todo está amparado, ¿no? Y fíjense, si ustedes ven, por ejemplo, el perfil de un docente en escuela pública para director de secundaria, en efecto, profesor Daniel, piden al menos licenciatura en educación, ¿no? ¿Y qué pasa con ustedes que tienen posgrado, los que tienen ya más del posgrado? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que esas son las reflexiones. ¿Alguien quiere comentar algo? Profesor Daniel, profesora Gaby, señorita Brenda, ¿quieren comentar algo? Yo ahorita hablando de lo de los títulos, profe, Sí, estaba viendo en el Facebook a una chica que conozco que está en la Unitec de Catepec, que es la que les comento de este chico que también está esperando sus papeles, sí. y al parecer, Gaby, ya les están dando el título. Entonces yo creo que ya no tarda el tuyo, porque subió la chica que puso, por fin después de 1 año y medio de esperar, ya tengo mi papel. Entonces yo creo que ya no tardan en hablarte. Pues sí, ojalá y sí ya no tarden en hablar y ya nos den los títulos atrasados. Ahora es cuestión también ahora del SAT. No contestan, no hay citas. Estamos peor. Y en efecto, ya ves que piden en ese tipo también pues al final de cuentas es un control, profesora Gaby, señorita Brenda, es un control, eso es el tema del SAT, te tienen que dar la firma electrónica. A mí, el profesor Daniel también ha comentado, es ir prácticamente todo un día. Yo inclusive he ido con mi esposa para renovar la firma electrónica porque caduca, dura 4 años, tienes que renovarla y tienes que ir. Yo me he tardado casi todo el día y en el SAT. ¿No? Porque piden sin fin de cosas, como si uno fuera a traer la herencia de López Obrador. Dame tu millón, López Obrador, ¿no? Entonces, eso es precisamente, pero sí, ojalá que todo marche bien. Al menos es un trámite que ya se hizo, profesora Gaby. El tema del título, claro, la firma está pendiente. Pues sí, así estamos en la escuela. A ver qué nos dicen ahora, ya que entren todos presenciales. Bueno, que según que uno se pretenden, pero que ya en la CEP estén ahí los que están trabajando. A ver, esperemos que sí. Pues esperemos y que trabajen también, ¿no? Fíjense que hablando precisamente de esta concepción, hay un profesor, bueno, ya no existe ahorita, desapareció, llamado Samuel Ramos, un educador mexicano muy famoso en el ámbito de la investigación. Él tiene un libro que se llama 20 años de educación en México. Entonces, se narra precisamente cuando empezó la Secretaría de Educación Pública, que su función es precisamente que todos tengan educación, ¿no? Y anteriormente, curiosamente, esos trámites no se pagaban, eran gratuitos, pero como ustedes saben, se está convirtiendo ya en un tema también de dinero. Recuerden, por ejemplo, a un profesional, cuando ustedes ya estén ya trabajando por honorario, no sé cómo le estarán haciendo, lo han hecho o están haciendo ahora, te descuenta el 16%. Por ejemplo, un servidor y mi esposa nos descuentan en la otra universidad 16%. Tienes esa cantidad. Y así aparte te descuenta y aparte tienes que pagar al SAT. Entonces, por donde lo veas, los impuestos caen del cielo, ¿no? Y eso se buscaría precisamente. Entonces,
Aquí está un vistazo cómo va la temática educativa. Pues muy bien, vamos a hacer un poco de reminiscencia en esta ya concepción del propio evaluación curricular. Muy bien, sabemos qué es el currículo escolar, ¿no, profesores? Yo creo que esa variable ya quedó claro, ¿no? Cuando hablamos de currículo escolar, ¿a qué nos referimos, profesores, jóvenes, estudiantes? ¿A qué se le viene a la mente el currículo escolar? A todo, como usted nos decía, se refiere a desde el vigilante, los administrativos, docentes, el plan de clases, bueno, todo, La engloba todo. estructura de la Ajá. escuela. Y bueno, y de ahí pues ya se sale ¿cómo se llama? El currículum real, el Vivido. formal, ajá, y el oculto, ajá. Que precisamente, fíjate, muy bien, profesor Daniel, el currículo escolar, como muy bien lo comenta, es el camino del aprendizaje, toda la estructura que hay dentro del aula, dentro de la escuela, ¿no? Administradores, docentes, todos los protagonistas que llevan a cabo esa formación. Aunque actualmente nos hemos dado cuenta que existe un currículo informal fuera del aula, ¿no? Ha salpicado algunas realidades que la escuela no puede estar ajeno en ello. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la UNAM ahorita está el tema duro de la Unión Tepito. La Unión Tepito tenía un mercado importantísimo en la UNAM, que hay una población altísima y se vendía droga, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, ese es el currículo informal que vemos. Esa realidad llega al aula, llega a sentarse dentro de. Entonces, ¿de qué forma se debe de ir haciendo mejoras? Imagina nada más que un joven llega asustado o llega drogado, llega desvelado, cómo va a ser evaluado? ¿De qué forma dará los resultados? ¿No? Entonces, eso es precisamente el concepto de lo que es el currículo escolar. Por ejemplo, habían comentado, bueno, el currículo escolar tiene también tres características, tres perspectivas, tres caras, ¿no? La formalidad, lo vivido y lo oculto. Por ejemplo, lo oculto, profesor Daniel, es algo encubierto, es como si fueras tú un agente o como si fueras tú el software Pegasus, ya ves que está causando un escándalo en México, ¿no? Que es un software israelí supuestamente para espiar a los malos, pero resulta que están espiando a los buenos también a todo mundo, ¿no? Entonces, precisamente lo oculto es las actuaciones, las acciones que llevan directivos, docentes, para mejorar algo que no está bien. Muy bien, excelente. Hemos visto también a lo largo de esta perspectiva que existen muchas alternativas de cómo tomar información de parte del estudiante, de parte del docente, de parte de los administradores. Vimos que existe actualmente dos paradigmas, lo que es lo cuantitativo, que la mayoría lo utiliza, lo cuantitativo, pregunta de opción múltiple, preguntas cerradas, abiertas, etcétera. Y actualmente se busca una nueva alternativa, profesora Gaby, una evaluación totalmente cualitativa a través de la observación, a través de carpetas, a través de experiencias, el diario de clases, etcétera, etcétera. Eso es precisamente lo que hemos comentado. También es importante decir que el currículo como tal no se conocía. Anteriormente se decía que era instrucción, destreza, actividad desde el siglo XVI. Hay un libro de Fond de Cultura Económica, es de un profesor llamado Jan Chatao. Jan Chatao es un profesor que escribió un libro, yo lo tengo por ahí, creo que lo tengo, ya lo leí, se llama Los grandes pedagogos. Y habla precisamente el tiempo de el propio Vygotsky, habla de Federico Froben, ¿se acuerda de Federico Froben? Fue el creador del kindergarten, de los kinder que actualmente conocemos, ¿no? El propio de Crowley, docente de la educación especial, ¿no? Y qué decir de la pedagogía científica de Montessori. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que se vino formulando el tema del currículo y existió un autor en los años 25, en los años 30, que se llamó Franklin Buffett. ¿Se acuerdan? Buffett, que fue el creador del concepto del currículo.
muy utilizada en el ámbito educativo. Recuerden bien esto, profesores. Cuando la evaluación se aplica correctamente, mejora qué tipo de materia se va a dar, qué tipo de destrezas, y actualmente se está hablando también de una evaluación en competencias, ¿no? Entonces, ese es el escenario, profesor Daniel, profesora Gaby, profesora Brenda, lo que estamos viviendo en este matiz educativo. Muy bien. Hemos visto también esa perspectiva. También vimos a un autor que fue el creador que trajo la evaluación al ámbito educativo. ¿Se acuerdan de un autor que en los años 30 lo tomó de una fábrica, un hombre un poco rebelde, un poco un mujeriego, se podría decir también, llamado Rap Tyler? ¿Se acuerdan de Tyler? ¿Qué decía Tyler, profesora Gaby? Bueno, Tyler hablaba de los currículum, ¿no? De la forma de evaluación, de la forma de cómo se evaluaba, es lo que recuerdo. Sí, totalmente. Tú inclusive te he escuchado, profesora Gaby, que hablas de currícula, ¿no? En plural, precisamente el currícula es currícula, el currículum en singular. En efecto, lo que comentaba Rad Tyler, él ponía en el centro del estudio los objetivos. ¿Qué objetivo quieres llevar a cabo? ¿De qué manera lo debes de ir trabajando? ¿Cómo lo debes tomar las decisiones? Ya en los años 70, ahorita lo vamos a ver ya con la profesora Hilda Taba, ella recurre a una fuente, ojo, a una fuente no vista, no estudiada, el aspecto social. Recuerden que, por ejemplo, en eh, lo que es pensamiento y lenguaje de este hombre psicólogo ruso, Vygotsky, Lee Vygotsky, pensamiento y lenguaje, él decía que el sujeto tiene una influencia determinante en el factor social. En pocas palabras, el ser social determina quién eres, ¿no? Tu ser social va a determinar quién eres en este presente. Recuerden bien que cuando vemos el currículo escolar, la evaluación curricular, tenemos que tener presente también en qué aspecto cultural lo estamos llevando a cabo, ¿no? Yo, por ejemplo, les platiqué que yo anteriormente daba clase en la Unimex, aquí en Satélite, y tenía grupos, yo allá apliqué un poco al propio Vygotsky en el concepto de tener esa concepción social, porque mis alumnos muchos no estudiaban porque tenían que trabajar más tiempo. Entonces, por eso lo tuve presente. Dije, bueno, la evaluación lo voy a hacer de esta forma, muy abierta, para que todos puedan obtener una buena calificación. Eso es el aspecto social, profesora Gaby. Rap Tyler nos comenta que no debemos de olvidar nuestros objetivos. ¿Qué objetivo quiero lograr? Pero ojo, no se les olvide esto, profesores. Los objetivos, como muy bien lo ha comentado Benjamin Bloom, del propio Maslow, etcétera, debe tener también objetivos cortos. ¿Por qué cortos? Porque tantos objetivos no lo vamos a lograr, ¿no? Pequeñas cosas, pensamientos y demás. Acuérdense que hay actualmente un nuevo pilar educativo. Se le llama aprendizaje basado en preguntas. El aprendizaje basado en preguntas, ese es un método socrático. Lo que estamos haciendo ahorita, profesora Gaby, profesor Daniel, señorita Brenda, les estoy haciendo preguntas. Esa es la educación o el aprendizaje basado en preguntas. Muy bien, también hemos visto que en nuestro país, México, existe profesores que nos han ayudado mucho para pensar. Hemos visto al profesor Ángel Díaz Barriga que ha hecho sus comentarios sobre la nueva escuela mexicana. ¿Qué es esa nueva escuela mexicana? Recuerden que el INE desapareció en el 2019, en el tiempo de Esteban Montezuma, y viene como nueva reformulación. ¿Qué significa esto? Tener un solo sistema evaluativo que sea nacional y que se pueda ir como mejorando el magisterio. Esa es la propuesta, pero como un choque fuerte. ¿Qué tipo de choques fuertes? Recuerden que la sección 22 en Oaxaca, el APO como se le conoce, busca precisamente, yo lo he leído,
no hacer exámenes, sino tener pases directos a las plazas educativas. Entonces, recuerden bien que el tema de la evaluación en nuestro país es un tema político, ¿no? Al final de cuentas, cada sexenio se ha venido dando esto. Eso con respecto al profesor Ángel Díaz Barriga. Frida, la profesora Frida, la doctora en pedagogía, tiene un libro precisamente de lo que es el diseño curricular a nivel profesional, a nivel universitario. Por lo tanto, ahí nos brinda también otra perspectiva de cómo debemos de ir logrando. Porque recuerden bien, profesores, cuando hablamos de diseño curricular es decir qué tipo de escuela se va a poner, cuál es el nombre de la escuela, qué tipo de carreras, qué tipo de formación se va a ofertar. No vamos a terminar ofertando carreras de la licenciatura en béisbol porque no lo necesitan, ¿no? En las nuevas escuelas del bienestar Benito Juárez en México. Eso es la perspectiva para que ustedes lo vayan tomando en consideración. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien por acá? Señorita Brenda, ¿cómo vamos? Muy bien, excelente, profesor. Profesor Daniel, no puedo evitar, pero me hiciste recordar a Peña Nieto con ese dedo, fíjate, no lo puedo evitar. Bien, habíamos visto también, profesores, que dentro de estos mecanismos existe también una parte de que es del juicio del alumno. Recuerden muy bien que el juicio del alumno casi no era tomado en cuenta. Se acuerdan que hemos visto también la evaluación en tema colaborativo. La evaluación se diseñó para evaluar a entes individuales, a sujetos individuales. Ahora se pretende que la evaluación sea en colaboración, ¿no? Todos juntos. Que esa actividad lo voy a hacer al final ya de nuestra materia, profesores. Voy a hacer una evaluación en conjunto, que todos hagan la misma evaluación en conjunto, claro, apoyándose, ¿no? Entonces, lo que se propone es que no sé si lo hacían en tu escuela, profesor Daniel, profesora Gaby, profesora Brenda, no sé si lo hacía en la institución, pero nosotros ahorita en la otra escuela donde estoy, se hace un reactivo electrónico y se hace como 5 preguntas a los estudiantes de cómo les fue con el tal docente. No sé si ustedes lo hacen aquí en su institución, pero eso ayuda mucho porque, claro, eso es muy subjetivo, porque al final de cuentas, si al estudiante le caes mal, termina haciéndote mala evaluación y terminas perdiendo la chamba, ¿no? Entonces, aquí entre nos, hace poco estaba hablando con un grupo de educadoras, estaba dando yo clases y les dije, el currículo oculto tiene un peso gigantesco en la práctica. ¿Qué significa esto? Porque al final de cuenta, el discurso de las autoridades, el discurso que hemos visto del presidente es que te dicen como el guiño, el ojo. No seas tan estricto, pero no lo repruebes. Y eso no solamente se da en escuelas públicas, profesor, en escuela privada, bajita la mano, como se dice, te dice, sí, profesor, sea estricto, pero no lo repruebes. No te lo dicen así, pero ese es el currículo oculto, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que estamos. Bien, cuestionamientos, cuestionarios de opinión de los alumnos. Muy bien, vamos bien hasta acá, profesores. Por cierto, ya ahorita que entremos con educación a distancia, vamos a ver, profesora Gaby, les traigo unos buenos juegos que encontré en línea, didácticos, para que a lo mejor lo puedan ustedes utilizar en sus prácticas. A mí me gusta el videojuego, casi no lo juego porque pues no tengo mucho ocio, hay que hacer otras actividades, otros meollos, pero bueno, es así lo que estamos mirando. Pues muy bien. Eh, ¿Alguna pregunta, profesores? Adelante, profesor Daniel. Ahorita que tocó el tema ese de que que el alumno evalúa al maestro, normalmente en educación básica pues no se da, pero en educación superior sí se da mucho, por ejemplo. Y este tema viene con respecto al material que nos mandó de la evaluación docente. Sí, Ajá, entonces,
Cuando lo estaba leyendo este libro me recordé, en un momento, bueno, en su momento yo estuve dando clases en la Universidad de TAC. Ahí tenía dos grupos, un grupo que eran nutriólogos y otro grupo que eran chefs. Ah, pues era ecléctico, ¿no? Era un grupo ecléctico, ¿no, profesor? Ajá. Y, por ejemplo, siempre me tocaba primero con los nutriólogos. Eran nutriólogos y psicólogos, pero Mm, ellos ya llevan como en quinto semestre y los chefs eran de tercer semestre. Total de que los de quinto semestre pues ya se sentían, ¿no? Que ya iban a salir, ya iban a terminar su carrera y todo. Y era un grupo así como que muy apático, no quería hacer dinámicas, ellos querían una clase así como seria, ¿no? De hecho, muy, muy seria y como que a mí en lo personal, pues no me gusta ser serio, y menos cuando estoy dando mi clase. Entonces, cuando terminó el cuatrimestre, no, sí. sí, era por cuatrimestres, me hicieron un examen. Ajá, o sea, le llamaban examen 360. Ese examen era de que preguntaban a todos los alumnos de los que yo les había dado clase, que cuál había sido la experiencia, como usted lo dice, conmigo. Y y pues total de que todos los chefs maravillados, ahí estábamos, cotorreábamos y hacíamos avance y los chicos sentían que avanzaban. Pero los psicólogos eran muy apáticos, que no querían hacer nada y al no hacer nada, pues yo les tenía que poner una calificación baja, porque si no hacen nada, pues entonces, ¿cómo justifico mis calificaciones, no? Entonces, al final del día que me hicieron mi evaluación, todos, bueno, la mayoría de los psicólogos que me pusieron el 5 como dice usted, Le dieron cuello, profesor. me dieron cuello ajá, parte de ellos, sí, sí, ellos mismos me decían, pues nos vemos en la evaluación y yo no sabía qué evaluación y cuando fue el cambio, el finalizar el cuatrimestre, como varios salieron con bajas calificaciones y por ellos me dieron cuello. Por eso es que yo ahorita que estaba leyendo, bueno, cuando en la semana estaba leyendo el material, digo, ay, sí es cierto, eso ya viene desde antes. En efecto, profesor. ¿Qué les parece si tomemos un receso, profesores? Ahorita retomo este dicho, profesor Daniel, y vamos viendo algunos temas ya generales y entramos hacia la otra materia. Bien, Ok, profesores, ahorita les envío otra vez la liga. No me voy a tardar, les envío en un momento. sí. Vale, vale.